presentando UACJ TV. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Les saludamos desde 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez El Paso y también gracias a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Comenzamos esta emisión. Bien, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez arrancó precisamente el doctorado en filosofía en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y bueno, pues se han estado desarrollando algunas actividades pues para alegrarnos de este nuevo programa importante que se genera en nuestra máxima casa de estudios y el día de hoy pues vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de nuestro invitado que nos acompaña aquí, de quienes están en el estudio el día de hoy. Quiero darle la bienvenida pues al doctor Ambrosio Velasco, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está aquí con nosotros en UACJ. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Roberto Sánchez, él es el coordinador del programa de doctorado en filosofía, maestro. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y está también pues el doctor Víctor Hernández, profesor investigador también aquí en la UACJ y coordinador académico del doctorado. Maestro, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias. Nada Y más pues una pequeña, yo soy coordinador del cuerpo académico del 82, cuerpo académico 82. Estudios filosóficos. Pues bueno, están de fiesta, maestro. Así Estamos es. de fiesta. Yo quisiera iniciar precisamente comentándole y preguntando al maestro Roberto, estos inicios del doctorado es importante. Nuestra máxima casa de estudios abre este programa y bueno, pues lo hace con la presencia del doctor Velasco y bueno, pues tuvieron muy buena participación el día de hoy. Sí, estamos muy contentos de que el doctor Ambrosio Velasco haya podido venir. Siempre es un honor tenerlo. Es un gran amigo ya de la universidad y nosotros creímos conveniente cuando se nos planteó la posibilidad de abrir con una conferencia inaugural, pues obviamente no lo pensamos dos veces. Estamos muy contentos. Él ha sido una persona que nos ha apoyado, un extraordinario investigador a nivel nacional, muy reconocido, un gran amigo. Y pues la cátedra, la charla que el día de hoy impartió precisamente para iniciar estos estudios de filosofía en nuestra institución, pues fue muy alentadora. Tuvimos una concurrencia interesante, importante, y nos deja muy en clara la importancia de los estudios de filosofía. Su tema específico fue la ciencia, la filosofía de la ciencia, pero creo que detrás de todo hubo un mensaje muy claro, y él al inicio de su intervención buscó dignificar precisamente las tareas humanísticas en una zona de en una región de nuestro país, que todos nosotros conocemos su problemática, pero también nos deja una enseñanza y nos deja una impronta para poder continuar adelante con muchas actividades más. Claro, y bueno, y precisamente, ¿qué significado tiene precisamente, doctor Velasco, para usted venir a esta ciudad fronteriza, esta universidad del norte del país, a ser parte de los inicios de este doctorado en filosofía? Porque pareciera que algunos no quisieran que la filosofía continuara, se propagara, pero ¿qué significado tiene para usted? Bueno, pues en primer lugar es una gran oportunidad, un gran honor el que me hayan hecho favor de invitarme a dar una conferencia con motivo de la inauguración del doctorado en filosofía aquí en la UACJ. Yo felicito muy de todo corazón, muy sinceramente, a la universidad y desde luego a los colegas que han hecho esto posible, porque ha sido un trabajo de muchos años. Y creo que la creación de doctorado no es nada fácil en ninguna parte, en ninguna universidad. Mucho menos fácil en una universidad en la frontera, que no tiene los reflectores como pueden tener otras universidades en el centro de la República, ¿verdad? Pero sin embargo tiene la calidad, tiene el proyecto, tiene la proyección y las posibilidades enormes, ¿no?
Yo tengo una gran admiración por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por su Departamento de Humanidades, por las carreras de Ciencias Sociales y ahora por este doctorado, porque estoy convencido de que es desde el ámbito de las universidades, desde el ámbito de la educación a todos los niveles, pero particularmente a nivel superior y especialmente en humanidades y ciencias sociales, donde puede haber una contribución muy importante, determinante, diría yo, para la superación de los grandes problemas de nuestra nación, sobre todo en una región y en una ciudad que se ha visto tan afectada, que es una ciudad víctima del deterioro de la seguridad, del deterioro social de México entero. Y aquí la universidad, y particularmente mis colegas de humanidades, de filosofía, han hecho un trabajo admirable, meritorio, para reafirmar la dignidad y reafirmar la capacidad de ponerse de pie y empujar a la ciudad entera hacia un desarrollo social, moral, político, con dignidad. Mis respetos y mi reconocimiento. Y por eso mismo es un gran honor estar aquí en la universidad, en la inauguración del doctorado en filosofía. Claro, y doctor Hernández, pues desde este cuerpo académico también ustedes, ¿cómo observan este inicio, no? Porque es una nueva etapa para poder verdaderamente cimentar a nuevos generadores de conocimientos desde estas áreas, entregar nuevos profesionistas también. ¿Cómo lo perciben ustedes desde este cuerpo académico? Bueno, primero hay que decir que el programa de doctorado es el primer doctorado del Departamento de Humanidades. La universidad está experimentando un desarrollo muy grande en todo su posgrado, en todas las áreas. Y el único departamento que estaba a la saga era precisamente el Departamento de Humanidades, porque tiene maestrías, tiene buenas maestrías, pero no tenía ningún programa todavía de doctorado en ninguna de las áreas pertenecientes a las humanidades. Entonces, este es un gran avance, y es un gran avance doble porque tampoco tenemos pregrado en filosofía, tampoco tenemos una maestría en filosofía, y sin embargo estamos arrancando desde lo más alto. Entonces el reto es muy grande, tenemos nosotros la expectativa de que podemos cumplir con ese compromiso, porque la idea del doctorado pretende, digamos, solventar las inquietudes que existen en el plano filosófico en todas las otras áreas de las ciencias sociales y de las humanidades que tenemos en la universidad. Ese es, digamos, el propósito de abrirle espacios a la reflexión filosófica en los dominios del saber que están concentrados básicamente en las áreas del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Ese es, digamos, el primer objetivo, ¿no? Después también no solamente pensamos cubrir los estudios de doctorado, sino que también pensamos abrirnos más a la comunidad. Hay mucha gente que no necesariamente pretende cursar un posgrado o no necesariamente pretende cursar una carrera, pero le interesa, sabe de la necesidad de tener una visión más amplia de las cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con la cultura, con el medio en el que nos desenvolvemos. Y esto pues lo proporciona en buena medida una concepción filosófica, ¿no? Y por lo tanto, pues, esa también será nuestra tarea en los próximos años y meses, ¿no? Y yo he visto muy entusiasta al doctor Ambrosio, porque sé que participa no solamente en los ámbitos pues académicos de educación superior, sino que también participa con los jóvenes para poderlos pues encaminar, por así decirlo, a estas propuestas, a esta idea del conocimiento. ¿Cómo observa a los jóvenes? ¿Cómo entrarle con ellos para que estos saberes permanezcan y también estén con las nuevas generaciones, doctor? Sin lugar a dudas, la juventud es una de las sectores que fundamentan la esperanza en un México mejor. No solo por la obviedad de que son las generaciones que nos van a reemplazar, sino la juventud por definición es crítica, es rebelde, es inclusive iconoclasta, innovadora,
Y yo diría que es el sector de la sociedad con mayor capacidad de impulsar cambios. Y no diría que tenemos que orientar ese cambio, pero sí dialogar las generaciones con más experiencia, las generaciones que hemos fracasado en mucho, pero que también tenemos experiencia de esos fracasos y tenemos también experiencia de algunos aciertos. El establecer una continuidad de experiencia, una tradición. Justo, yo afirmaría que el interés por la juventud, reconociendo el potencial transformador de la juventud con generaciones posteriores que pues, nos ha tocado tener más experiencia por el paso de los años mismos, por nuestros estudios, es el establecer un vínculo entre la experiencia habida hasta el momento y las nuevas generaciones transformadoras. Esto es lo que yo llamaría una tradición en un sentido filosófico. Y muchos filósofos piensan que fuera de la tradición realmente no hay progreso, no hay innovación. Y quiero decir que la tradición no es conservadurismo, al contrario. La tradición, sobre todo en el campo de las humanidades, es la recuperación de toda la experiencia del pasado para que las transformaciones a futuro sean de mucho mayor alcance. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, es una metáfora medieval que entre otras la utilizó Newton, que el genio, decía Newton, es un enano parado sobre los hombros del gigante. El gigante es toda la experiencia histórica acumulada. Y el genio, pues es las nuevas generaciones, ¿no? Los que pueden ver por encima de la cabeza del gigante, justamente porque están parados sobre sus hombros. Y esto es, creo, la misión del profesor universitario, sobre todo en el campo de las humanidades. Los jóvenes representan la esperanza transformadora para un mejor México, para un mejor mundo, pero tienen que apoyarse en la experiencia que ha sido legada y que ha sido resumida y integrada por las generaciones que les antecede y que nos toca ahora estar en el papel de profesores. En ese sentido, doctor Sánchez, ¿cuál sería, cómo es pues, hacer que estos programas en las universidades, bueno, sean también una opción para los jóvenes, las nuevas generaciones, porque indudablemente hemos hablado aquí mucho, aquí hablamos de todos los programas de licenciaturas, de ingenierías, indudablemente hay una genuina preocupación de padres de familia porque sus hijos tengan trabajo, ¿no? Porque sus hijos salgan adelante. Pero en el caso de estos programas, ¿cómo podemos reflexionar en nuestra sociedad que estos programas son necesarios, que hay personas que pudieran dedicarse a esto, generar su profesión en ese sentido y tomarla en cuenta para una opción de vida? Bueno, sí, es una pregunta muy importante porque yo creo que la finalidad de la filosofía sí tiene que, como decía el doctor Ambrosio, la finalidad de la filosofía es mejorar la calidad de vida de alguna manera, ¿no? Ese bienestar humano, esa felicidad, esa forma de entendernos unos a otros, que yo creo que no está limitada al que estudia filosofía precisamente, sino que puede la filosofía en un momento dado incorporarse a los distintos fenómenos, a las distintas facetas de la vida social en donde puede contribuir de manera muy radical y de manera muy innovadora, como se decía en este momento. A mí me da la impresión de que el joven que decide optar por estudiar las humanidades, a mí me gusta mucho la imagen de que es las humanidades quien lo llama a él. Es una manera de cultivar una tradición y una sabiduría. Y en la medida en que se siga presentando esa necesidad, vamos a entender que la importancia de las humanidades sigue siendo radical. Yo creo que ahí hay una clave muy importante. ¿Por qué? Porque es la sociedad misma, a través de sus jóvenes, la que está manifestando todavía la necesidad de estos estudios. Y una vez que estos estudios se incorporan a través de la profesionalización, a través del destino laboral que pueda tener el joven, él puede ir incorporando y creando más necesidades de este tipo y creando los espacios necesarios para mayores incorporaciones de egresados en el área de las humanidades. A mí me parece que las necesidades que a veces tomamos de entrada por sabidas dentro de la sociedad, muchas de ellas son muy artificiales, muchas de ellas no son auténticas. Y el pensamiento de las humanidades, el pensamiento de la filosofía nos lleva a problematizar esas necesidades que pueden ser falsas, que pueden ser equívocas y que nos pueden estar quizás llevando a derroteros indeseables. Entonces, las humanidades, junto con la filosofía en el centro de ellas, es una especie de espacio que permite redefinir lo que la sociedad necesita. Y mientras tengamos esa capacidad de crítica y de reflexión, pues seguirá habiendo estas posibilidades de intervención directa en la sociedad, ¿verdad?
Claro, y además, bueno, también estamos hablando, doctor Hernández, de la necesidad de encuadrar estos esquemas a la realidad, aterrizarla a la realidad. Algunas personas dicen, bueno, estás filosofando, andas allá, ya casi tocas el cielo, de Dios, la verdad. Pero esto cómo se plantea estas situaciones, cómo se aterrizan en problemáticas específicas en esta sociedad tan compleja y tan diversa. Bueno, quisiera complementar un poco lo que acaba de decir el doctor Ambrosio, partiendo de un comentario que hace Alfred North Whitehead, un matemático y filósofo británico nacionalizado norteamericano. Decía, una universidad tiene que mantener un equilibrio entre la innovación y la tradición. Y la tradición es pasar de una generación a otra, digamos, todo el tesoro cultural que tiene esa sociedad. Y ese tesoro no está fragmentado en saberes meramente técnicos, saberes meramente prácticos, ¿no? Sino que también tiene que verse de manera total, completa. Y en eso entran las humanidades, ¿no? Entonces, también nosotros estamos transitando en cambios sociales muy importantes. Y entre esos cambios sociales que estamos experimentando es también tener una visión mucho más amplia de lo que debe ser una sociedad, en tanto la diversificación de sus tareas intelectuales, ¿no? Entonces, que realmente pensamos, y ahí se nota que somos todavía una sociedad tradicional en la cual todavía tenemos los profesionistas, los que están en las profesiones, digamos, tradicionales, pero no pensamos, por ejemplo, en todo lo que ha traído consigo la diversificación del trabajo intelectual. Por ejemplo, tenemos ahora la figura del tecnólogo, tenemos ahora la figura del sociólogo, del antropólogo, que antes, y que todavía, si le preguntamos a un padre de familia, ¿qué piensa usted de que su hijo estudie antropología? Pues dice, pues no sé de qué va a vivir, ¿no? En primer lugar, porque no tienen el horizonte de qué se trata esa disciplina. Y la filosofía, a pesar de ser la madre de todas estas ciencias, permanece un poquito como una especie de reflexión un poquito ociosa, ¿no? Que no tiene un asidero precisamente en la vida cotidiana. Pero creo que esta visión fácilmente se puede revertir una vez que se avance más y que nos demos cuenta que en cualquier campo del saber, en cualquier campo de la actividad humana, siempre hay un problema filosófico atrás de él, ¿no? Y eso es lo importante. Las carreras profesionales fácilmente son muy necesarias y tienen un servicio, cumplen una función para el desarrollo económico de las sociedades, pero por ejemplo, una enfermera difícilmente, con todos los conocimientos que tiene enfermería, sabe cómo ser una buena madre. Un joven, ¿no?, que ha cruzado una carrera técnica o que ha cruzado una carrera en Derecho o en Administración, difícilmente puede contar con un conocimiento más amplio si no recurre a otro tipo de saberes como son los de las humanidades y en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa, la filosofía, ¿no? Que es en este caso, digamos, la misma distinción que se hace entre el saber práctico en el sentido utilitario y en el saber práctico en el sentido de saber vivir, ¿no? Y eso creo que también la sociedad tiene que ir asimilando, ¿no? Y eso va a tener una visión también mucho más completa de lo que se trata este tipo de saberes, ¿no? Aquí, por ejemplo, doctor Velasco, ¿dónde siente usted que se fractura esta enseñanza en nuestro país, estos saberes? ¿O en qué momento? ¿O siempre estuvo algo limitada la enseñanza de la filosofía? ¿Y hacia dónde imagina o dónde piensa que debiera transitar este proceso para la educación de las siguientes generaciones? ¿Dónde la coloca usted? Bueno, la filosofía siempre ha sido vista con cierta preocupación y recelo por las estructuras de poder, precisamente porque un rasgo esencial de la filosofía es la reflexión sobre la justificación de lo que existe. Lo que hay es lo que debiera existir.
la forma de vivir de la sociedad, de comportarse, las estructuras de poder, la manera en cómo se produce y se consume, ¿es lo correcto, es justo, propicia el bienestar, la libertad de todos los hombres o no? Entonces, es un poco incómoda la filosofía. La filosofía está cuestionando concretamente lo que hay. Y obviamente las estructuras de poder o de dominación, pues no les gusta que cuestionen lo que hay porque se benefician de ello. Y siempre ha habido este recelo. Creo que particularmente, algunos años atrás, particularmente en el periodo del gobierno de Calderón, hubo este intento de sacar a la filosofía de la enseñanza, disminuirla, no solo en México, también en otras partes, porque pues es un poco aguafiestas la filosofía, ¿no? Siempre está preguntando, es así, pero podrá ser de otro modo, es así, pero está bien, ¿de qué otra manera podemos vivir, de qué otra manera podemos desarrollar alguna estrategia concreta en el campo de la ingeniería, en el campo, qué sé yo, del gobierno, de la economía, de la educación, y está concretamente moviendo formas de comportarse, de vivir y sobre todo estructuras de dominación. Un gran rector que tuvo la Universidad Nacional Autónoma de México, que defendió mucho la autonomía, que fue Gómez Morín, decía que es irremediable que la razón universitaria esté en continuo conflicto de la razón de Estado. Pero si queremos salvar esta sociedad, al final de cuentas tendrá que prevalecer la razón sobre la razón de Estado. Esto, no estoy diciendo que se lo haya copiado, pero hay una coincidencia, justamente con lo que plantea Kant en un gran trabajo que se llama El conflicto de las facultades. Kant, en plena Ilustración, nos habla de que la filosofía, pues es la facultad que por definición debe ser una facultad de izquierda, que por definición debe ser una facultad que cuestiona, que impulse el cambio, que quiere llevar las cosas hacia la justicia, hacia la libertad, hacia la verdad. Y esto, por esta misma razón, entra en conflicto con el Estado. Pero el Estado debe entender que precisamente el trabajo de la filosofía es el trabajo que propicia el mejoramiento de la vida social y el que nos abre esperanzas para el futuro. Y bueno, pues esperemos es decir, la filosofía siempre, resumiendo, la filosofía siempre ha sido vista con recelo por las estructuras de poder, pero un verdadero gobierno que aspire no a preservar su dominio, sino, como diría Maquiavelo, a la gloria, es decir, al bienestar de toda la comunidad para la cual fue electo, es lo que nos ha dicho el recientemente electo presidente Andrés López Obrador, que él es muy ambicioso, que quiere pasar como un buen presidente. Bueno, eso es lo que llamaría Maquiavelo alguien que aspira a la gloria y no solo al poder. Pero si realmente aspira a la gloria, el trabajo de la filosofía y de las humanidades es indispensable. Y una visión inteligente desde el Estado debe propiciar no solo tolerar, ¿no? Como muy bueno, vamos a tolerar a esos filósofos de todos, no, debe de propiciar el desarrollo de la filosofía de las humanidades si es que quiere realmente un México mejor, una sociedad mejor, un Estado más justo. Pues eso es lo que escuchamos a veces en el discurso, ¿no? Y además porque, bueno, se tiene que acabar con la corrupción, se tiene que acabar todos estos dilemas que están presentes en la vida social o quien detenta el poder, y en ese sentido pues se nos presenta como que esta democracia solamente llega, en el caso de nuestro sistema, con el voto, ¿no? ¿Cómo lo observa, maestro, ahí en ese sentido con lo que está compartiendo el doctor Velasco? Bueno, yo creo que escuchando al doctor Velasco y al doctor Víctor Hernández me da la impresión a mí que efectivamente nuestro país ha vivido por una serie de crisis y de coyunturas muy importantes en los últimos años. Es la propia sociedad la que busca una reflexión, es la propia sociedad la que busca un elemento de autocrítica. Y yo creo que ahí es donde vamos a encontrarnos, se van a encontrar las humanidades, la filosofía, con las necesidades de una sociedad que busca cambios, que busca reorientaciones, que busca redefinirse también dentro de espacios de nuevos horizontes. Y ahí es donde debemos de atraer a las humanidades a los estudiantes, los jóvenes, porque efectivamente ese espacio de participación se ha ido logrando consolidar a lo largo de muchos esfuerzos, de muchos movimientos
estudiantiles, sociales, y es la propia sociedad la que busca estos espacios reflexivos, ¿no? Yo no diría que habramos que imponer o sugerir o convencer, es la propia sociedad la que va buscando sus elementos de crítica y sus elementos de cambio. Y si nosotros no damos la oportunidad a estos jóvenes para repensar efectivamente lo que ha sido una sociedad, no le estamos dando las posibilidades del cambio que requiere esa misma sociedad. Entonces yo creo que sí, el ejemplo de la participación social, civil, política reciente, habla mucho de las necesidades, ¿no es cierto? Y qué cantidad de estudiantes efectivamente se decidieron por una opción política y de dónde están, qué antecedentes tienen, cuáles son sus elementos culturales, sus elementos éticos, sus elementos de juicio para poder tomar decisiones en este sentido. La sociedad tiene que comprometerse, y el Estado, por supuesto, con seguir creando más opciones de participación. Y yo creo que allí el elemento crítico reflexivo es el que toman de las humanidades en primer grado, ¿verdad? Claro. Pues miren, se nos está acabando el tiempo. Maestro Hernández, ¿alguna reflexión final pensando en que Ciudad Juárez es precisamente este lugar que algunos denominan laboratorio, que algunos observan que fenómenos se generan y que la sociedad aquí respondemos, buscamos alternativas independientemente de la que el gobierno pudiera generar? ¿Cómo lo observa usted en ese sentido? Bueno, yo creo que también habría que superar la imagen de la ciudad como una ciudad meramente dormitorio, donde se viene básicamente a trabajar a la maquila y donde no hay otra alternativa nada más que ese tipo de modelo económico que ya claramente se ha visto superado por los mismos problemas que tenemos en la ciudad. Y yo creo que la universidad tiene una obligación con la comunidad juarense que tiene que darse a través precisamente de una oferta educativa amplia. Necesitamos tecnólogos, no solamente también, ahorita obviamente este es nuestro negocio y nosotros hacemos énfasis en la necesidad del cultivo de las humanidades, pero obviamente necesitamos también una diversificación en las carreras. Tenemos que tener más ingenieros, más tecnólogos, tenemos que tener un apoyo mucho mayor a la ciencia, eso sí, pero como lo dijo correctamente el doctor Velasco en la conferencia del día de hoy, esa ciencia también tiene que tener una base humanista, ¿no? Y sin esa base humanista seremos pura materia. Claro. Doctor Velasco, muchas gracias por acompañarnos. Un último apunte que nos haga de un minuto. Bueno, primero, las universidades públicas, toda universidad, pero sobre todo las públicas, tienen un papel esencial en la transformación de la sociedad hacia formas de vida más justas, más libres, más democráticas. Particularmente son las humanidades y las ciencias sociales dentro de las universidades quien mejor puede apoyar esto. Y por una razón de fondo, entre otras, las humanidades y particularmente la filosofía lo que procura es formar hombres autónomos, que piensen y decidan por sí mismos. Hombres y mujeres, es decir, personas autónomas. Y esto es el punto de partida de una sociedad libre, justa y feliz. Con eso nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos y pues bienvenido siempre a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro. Muchas gracias, es un honor. Muchas gracias. Con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.